internacional en investigación clínica y trastornos del movimiento y es miembro de Sociedades Peruanas Internacionales de Neurología y Parkinson. Gracias. Buenas noches con todos. Veremos brevemente dos casos clínicos al respecto de trastornos del movimiento. El primero un poquito más corto que el segundo, ya que la perdimos en el seguimiento. Pero vamos a empezar. El caso 1 se trata de una mujer de 65 años. Ella acude a consulta con un tiempo de enfermedad de aproximadamente un mes. Ella consulta por un temblor en la mano derecha que inició bruscamente y que lo notaba tanto al estar en reposo como al realizar sus actividades. Lo nota cada vez más de forma constante, lo que generaba gran preocupación en ella y en su familiar, que la acompañaba a la consulta en aquel momento. Ella tiene el antecedente de tener historia de ansiedad y depresión. No recibía medicación al momento de la consulta, había recibido previamente, pero no recordaba con exactitud los fármacos. Ya venía, y creo que esto no es sorpresa para muchos, ya venía con exámenes realizados, venía con imágenes, con exámenes de laboratorio dentro de lo normal. Y pues al examen físico se trataba de una paciente despierta, orientada en las 3 esferas, colaboraba bastante bien con nuestro examen. La fuerza, la sensibilidad se encontraba dentro de parámetros normales, los reflejos estaban normales, simétricos, la marcha no tenía ninguna alteración, los nervios craneales tampoco tenían ninguna alteración. No se detectó en el examen físico ni rigidez ni bradicinesia en ninguna de las extremidades. Y sí que se evidenciaba un movimiento involuntario en la mano derecha, que es el siguiente. Vamos a ver primero y luego comentamos. Aquí se le está pidiendo realizar una figura geométrica con la mano izquierda. Ahora se le pide realizar otra tarea con la mano izquierda nuevamente. Bien, entonces como observaron en el video, podemos rescatar algunas características de este movimiento, ¿no? De hecho, sí, fenomenológicamente encaja dentro del temblor, es un temblor distal en el miembro superior derecho, tanto en reposo. Recuerden que cuando estamos de pie con las manos descansando, el miembro superior pues está en reposo, y también presenta el temblor cuando adopta una postura.
Sin embargo, además de ello, si ustedes se fijan, hay una postura normal en la mano, hay como una abertura de los dedos en la mano derecha y, por supuesto, hay variabilidad en la frecuencia de ese temblor, tanto al estar en reposo, vamos a seguir corriendo el video, tanto al estar en reposo y, sobre todo, cuando ya se coloca la manito en una postura, ¿no? Varía también la amplitud del temblor. Y existe una característica que es la distractibilidad, que ustedes ven cuando se le pide realizar una tarea como el abrir y cerrar el puño con el lado contralateral, en este caso la mano izquierda, el temblor de la mano derecha se suprime. Y esto ocurre también cuando se le pide hacer otra tarea, quizá un poquito más compleja, al realizar figuras geométricas, por ejemplo, con el lado contralateral. De la misma forma se suprime el movimiento en este lado derecho. Y ocurre también en reposo, se suprime cuando la paciente realiza otra tarea motora con el lado contralateral. Estas características, bueno, mañana está la charla de movimientos involuntarios, pero las características que hemos visto de la variabilidad, la distractibilidad, las posturas asociadas a ese temblor no son congruentes y son inconsistentes con otros trastornos del movimiento y es por ello, por estas características y estos signos positivos presentes en el examen físico, que se catalogó como un trastorno disociativo del movimiento. Se explicó a la paciente, al familiar, pero me parece que era de provincia y la perdimos en el tiempo. El caso 2 se trata de una paciente más joven, una paciente de 35 años, ella es venezolana, reside en Lima, educación secundaria completa, es ama de casa y tatuadora, va a la consulta con su pareja, que es su conviviente actualmente, tiene una hija de su primera relación y llega a la consulta con 5 días de enfermedad. El relato de ella, de hecho es un poquito más documentado porque es un caso que tuvimos recientemente. Ella acude a consulta y nos relata una historia de más o menos 5 días que inicia bruscamente. Mientras ella estaba conversando con una amiga, nota que la mano derecha presenta movimientos involuntarios y percibe también un adormecimiento en la misma extremidad, así como tuvo una sensación de articular mal las palabras, pero esto último se resolvió, mejoró a lo largo del día. Al día siguiente, ella nota que los movimientos son constantes y esta vez han involucrado todo el miembro superior derecho y en el transcurso del día involucra el miembro inferior izquierdo del mismo lado. Bueno, se asusta ella y su pareja y es por eso que acuden a consulta de emergencia, acuden en 2 ocasiones de emergencia, donde le administran midazolam y se le da el alta. De hecho, esto genera disconfort en ellos porque no se les explica las razones, no tenían un diagnóstico claro. Sin embargo, pues en casa la paciente estaba más somnolienta por la administración del midazolam, logra dormir esa noche. Sin embargo, al día siguiente ella nota que el movimiento es mucho más intenso en el hemicuerpo derecho y persistente todo el día. Es por ello que al 5.º día acude a la consulta externa de neurología, que es ahí donde la vemos. En consulta ampliamos un poco acerca de sus antecedentes y ella tiene el antecedente del diagnóstico de ansiedad y depresión hace 3 años, en el 2022. Ella recibió medicación, sertralina, hasta hace 1 año, ya no recibía ningún medicamento al momento de la consulta. Tuvo un episodio, nos cuenta ella, similar de movimientos involuntarios en la extremidad superior derecha, pero que desapareció en el transcurso de 1 semana, sin intervención alguna o sin medicación. Además, tiene el antecedente de un embarazo ectópico 1 año atrás. En emergencia ya se le había realizado imágenes, como la tomografía que tienen ustedes ahí, y exámenes de laboratorio, hematológicos y bioquímicos. Todo estaba dentro de parámetros normales, no se encontraron ninguna alteración. La paciente la hospitalizamos en nuestro servicio de trastornos del movimiento. Para ampliar un poquito más la historia, el examen físico ya en hospitalización, pues se encontraba una paciente despierta, alerta, colaboradora con todo el examen físico. La fuerza, la sensibilidad no tuvo ninguna alteración, los reflejos, los nervios craneales estaban dentro de la normalidad. La marcha no tenía inestabilidad, pero sí que se veía un poquito afectada por la presencia de los movimientos involuntarios del hemicuerpo derecho. Y algo que quería mostrar aquí es que se le realiza el test de Mocha y si ustedes ven, realiza el cubo y el dibujo bastante bien, a pesar de tener los movimientos en el lado derecho, siendo ella diestra. Y vamos a ver el video, lo mismo que con el anterior caso, vamos a dejarlo correr y luego comentamos.
Se le está pidiendo ahí realizar, abrir y cerrar el puño con la mano izquierda. Ahora se le pide realizar el golpeteo con el pie. Ahora se le pide hacer movimientos alternados, abrir y cerrar el puño tanto a la mano derecha como a la mano izquierda. Ok, entonces, Entonces lo que podemos rescatar de este video es, primero, pues es evidente la presencia de movimientos involuntarios en las extremidades derechas, pero se nos complica mucho tipificar la fenomenología de estos movimientos y empezando por ahí ya es algo bastante raro, ¿verdad? Es un fenotipo mixto. Podríamos decir que en el miembro superior derecho podemos ver estereotipias, movimientos válicos, incluso temblor en algunos momentos. En el miembro inferior derecho, lo mismo, en algunos momentos se puede comportar como un temblor o como posturas distónicas, incluso como vemos aquí. Y lo que sí debemos reconocer es que estos movimientos, o el patrón del movimiento en realidad, es bastante variable. Los movimientos del miembro superior son incongruentes con los del miembro inferior, y estos, como ven acá, por breves segundos, se suprimen con la distracción al pedirle que haga tarea motora con el lado contralateral, o adopta la frecuencia del movimiento contralateral, ¿no? Que se encajaría dentro del encarrilamiento o arrastre de la frecuencia o sincronía del movimiento y por supuesto la distractibilidad. También sucede cuando le pedimos hacer el tapping, el golpeteo con el pie, que requiere un poquito más de concentración. Vemos que ahí varía la amplitud, la frecuencia del movimiento, por breves segundos se detiene, la pierna derecha se coloca en una posición un poco más fija y luego nuevamente regresa al movimiento un poquito más errático, ¿no? Incluso hay movimiento de la pelvis. Bueno, con la presencia entonces de todas estas características positivas en el examen físico únicamente, la distractibilidad, la variabilidad del patrón del movimiento, la incongruencia entre el miembro superior e inferior y por supuesto con otras patologías de trastornos del movimiento, es que catalogamos a esta paciente también con un trastorno disociativo del movimiento. Ella tiene además algunas características que soportan esto, como por ejemplo el inicio brusco, la discapacidad selectiva. Recuerden los dibujos del MoCA, los hacía bastante bien a pesar de tener estos movimientos que hemos visto en el video. Y bueno, el evento previo que lo tuvo también de manera similar hace un año, y su historia que también la tuvo hace 3 años de ansiedad y depresión. Pero recordemos que los signos positivos presentes en el examen físico principalmente son los que van a soportar nuestro diagnóstico de trastorno disociativo del movimiento en este caso. Tuvo una evaluación por psiquiatría, un psiquiatra del Instituto de Salud, un instituto de salud mental de aquí de nuestra ciudad, y además de la ansiedad y la depresión, encontró características o rasgos de personalidad histriónica e inmadura en esta paciente. Así que, en concordancia y manejo conjunto con ellos, se inició medicación en la hospitalización y principalmente, creo que el segundo punto fue lo más importante, informar detalladamente a la paciente el diagnóstico y al familiar. Recuerden que había ido por emergencia y quizá había ido también a otros médicos antes de llegar a la consulta. Explicarles detalladamente el diagnóstico de un trastorno disociativo del movimiento y luego pues ella inició terapia física en nuestra institución. La psicoterapia la inició recién al alta. Probablemente aún continúe en esta psicoterapia nuestra paciente. Se quedó 2 semanas más en el área de hospitalización de nuestro servicio con la medicación y la terapia física, y este fue un video 1 día o 2 días antes del alta. Vemos que se han modificado bastante
el patrón de movimientos, le queda un temblor mínimo en la mano derecha. Algo positivo de este caso es que ella y el familiar entendieron bastante bien el diagnóstico y colaboraron bastante bien en el manejo de su caso, ¿no? Y entendió que el manejo en conjunto entre neurología, terapia física y la psicoterapia, que probablemente aún lo tenga hasta el día de hoy, era lo que necesitaba en ese momento. Listo, muchas gracias. Gracias. Me gusta que en esta parte estamos mostrando diferentes partes de Lima, ¿no? Diferentes centros, diferentes institutos MINSA, institutos de salud, clínicas, entonces para tener realmente un cuadro general. Vamos al último caso clínico, la doctora Lorena Ludeña, que